Bien, bien, bueno, bienvenidos a Breaking Business Boundaries with Canada. Es un gusto tener aquí a dos invitados que yo me atrevo a llamar dos compatriotas, una compatriota de nacimiento y un compatriota por adopción. Ahora les voy a explicar por qué. Decidí en esta edición cambiar el formato porque tenemos un contexto aquí en el sur, en Argentina, que es un poco complicado, pero este es un destino que no tenemos que dejar de ver. Así que este va a ser grabado más en formato podcast, entrevista, donde vamos a conversar sobre la cultura de negocios de Canadá, las oportunidades y vamos a hacer un énfasis especial en la vertical de las fintech. Así que le doy la bienvenida a Miriam, compatriota colombiana, la verdad muy contenta de tenerla acá. Miriam Lazarte es founder y CEO de Global Startup, que anteriormente era Latam Startup. Miriam tiene dos reconocimientos que son muy importantes en Canadá. Ella fue nominada como una de las 10 Most Influential Hispanic Canadians en el 2022 y como Newcomer Entrepreneur of the Year en el 2019 por Startup Canadá. Miriam tuvo como objetivo traccionar startups desde mercados emergentes a una audiencia global. Así fue como ella comenzó con startups de Latam. Y bueno, ha sido seleccionada como una de las organizaciones que apoya el programa de visa para startups en Canadá. Cuenta con el apoyo del gobierno para este programa. Su propósito comenzó, aparte me siento muy alineada porque fue un propósito con el que yo también comencé a hacer ciertas eh, estas iniciativas también de integración, fortalecer lazos entre Canadá y el mercado latino y ahora, bueno, expande los negocios hacia otros mercados emergentes. Y del otro lado tenemos a Matías Maciel, argentino, de origen argentino, pero también estuvo por ahí un largo tiempo en Perú, así que también digamos que es otro latinoamericano. Matías tiene más de 20 años de experiencia en finanzas y management en empresas multinacionales. Fue manager y CFO de Western Union, donde hizo carrera durante casi una década. Y en el 2017 cofundó Rexy Perú, desde el 2022 dirige la expansión de Rexy en Canadá. Rexy es una plataforma online de exchange de divisas y bueno, ya nos contará más adelante cómo ha sido esa experiencia. Bueno, vamos a empezar con una pequeño intro sobre Canadá. Canadá es un país que es muy interesante y del cual escuchamos tal vez muy poco en materia de negocios. Es un mercado de 38 millones de personas, conocido por su estabilidad política, económica, su calidad de vida, la infraestructura, por la diversidad cultural y sus políticas migratorias que fomentan la llegada del talento internacional y por su acceso a los mercados internacionales. La cercanía a Estados Unidos, por supuesto, es una de las principales. Yo personalmente soy seguidora y admiradora de Trudeau, más allá de las medias y esos detalles cómicos de la política. Sí sigo de cerca las políticas de Canadá migratorias y bueno, para abrir la conversación, parte de lo que conversábamos con Miriam cuando nos conocimos es que en mi generación, en el Colombia del 2000, cuando hubo fue una generación de fuga de talentos, se llamaba fuga de cerebros para nosotros, y muchos, el país que más trataba de traccionar era, bueno, además de Australia, Canadá, recuerdo que era un país que ofrecía muchos programas para jóvenes profesionales o familias jóvenes en determinadas profesiones, industrias que fueran a poblar Canadá. Recuerdo que ese era el llamado en ese momento. A mí me parecía muy frío, creo que por eso, digamos, nunca lo miré, digamos, con ojos de migración, pero siempre con ojos de ver cómo Canadá logró integrar su tradición cultural, su heritage, con nuevos talentos y personas que vinieron de diferentes países. Así que empezamos por ahí. Para Miriam, ¿cómo llegaste a Canadá? ¿Por qué elegiste Canadá? ¿Qué fue lo que te motivó y lo que te llevó a establecerte en Canadá y a fundar tu startup ahí? Sí, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar aquí el día de hoy hablando contigo y pues con la audiencia que nos va a escuchar luego. Bueno, primero, Canadá sí es un país fascinante. Tenemos calefacción, por cierto.
Pero para que He sepan que escuchado, sí, sí. se hace frío cuando tiene que hacer frío, pero es importante. Ahorita mismo está haciendo algo de frío, pero tenemos calefacción. No, elegí Canadá por dos cosas y fueron cosas completamente irrelevantes con el tema de, digamos, de negocios bueno, algo relacionado más bien al tema profesional, pero como tú dijiste, en la década en la que, digamos, Colombia estaba teniendo mayores conflictos y problemas y este tipo de cosas, yo no resolví salir de Colombia necesariamente por eso, pero resolví salir de Colombia porque realmente nunca me acostumbré en Colombia, o sea, crecí en Colombia y adoro mucho mi patria y todo, pero nunca me hallé en Colombia. Entonces, mi idea era poder, digamos, establecerme donde mi carrera pudiera funcionar bien. Y obviamente las opciones que tenía era, por un lado, Europa, Estados Unidos o Canadá. Honestamente, nunca me ha gustado Estados Unidos, entonces, digamos, Europa era un poco más lejos. Resolví por Canadá porque, digamos, era lo más cercano a estar cerca de mi familia, digamos, geográficamente y tener una calidad de vida y profesión que esperaba tener, digamos, para mi futuro. Entonces, vine para Canadá y creo que cuando llegué a Canadá, desde el primer día, o sea, pisé el aeropuerto en Montreal y fue como que un peso de encima se me quitó y llegué a mi casa. Sentí que llegué a mi casa. Y desde ese momento tuve una experiencia extraordinaria, genial, digamos, desde el punto cultural, desde el punto de negocios. Me di cuenta que no hablaba el idioma, ninguno de los dos. Yo venía convencida de que hablaba francés e inglés y resultó que no podía hacer ni una entrevista. Así que, bueno, con el tiempo logré obviamente dominar francés, inglés, trabajé en un par de corporaciones y en Colombia una de las cosas que hice con mi familia fue fundar y fundir empresas, porque tuvimos todo tipo de empresas y quebramos todo tipo de empresas. Así que siempre he tenido como ese bicho de emprendimiento dentro de la familia y dentro de mí. Y obviamente llegó un momento aquí en Canadá en que quise colocar mi propia consultoría, lo cual hice en 2012, sí, 2013. Y luego de la consultoría, un proyecto fue LATAM Startups, parte de la consultoría. Y bueno, LATAM Startups se convirtió en lo que es hoy en día Global Startups. Por supuesto que ha excedido mis expectativas de largo. No esperaba tener una comunidad tan genial como tenemos ahora, digamos, gente como Matías y con entrepreneurs que llegan de toda parte, que hacen Global Startups, lo que es Global Startups, porque pues parte de lo que tenemos es precisamente el talento que viene de muchas partes Claro. que vienen. Y lo quise hacer precisamente porque en Latinoamérica, en Colombia en particular, o sea, mi familia es mitad colombiana, mitad peruana. Tengo mi abuelo era chileno, así que Pacific Alliance here. Así que tuve la oportunidad de ver lo difícil que es realmente crear empresa en Latinoamérica. No, Sí, la ayuda es muy poca. O sea, network a veces la sensación, y eso lo comparto con muchos de los emprendedores, la sensación es que la gente alrededor tuyo quiere quebrarte la empresa, no ayudarte a crecerla. Es como el medio ambiente es más, digamos, en contra del crecimiento de la empresa que a favor del crecimiento de la empresa. Y en Canadá tienes todo lo contrario, ellos tienes un ambiente extremadamente positivo, aunque obviamente siempre tiene sus dificultades y retos, pero las empresas aquí necesariamente no cierran por falta de ayuda. Yo diría que es todo lo contrario, es más bien el tipo de empresa o el tipo de emprendedor. A veces no compaginan bien con el medio ambiente, pero en general las ayudas que hay aquí son tremendas. ujú. Sí, esto es verdad. Digamos que ha cambiado mucho, el contexto ha cambiado un montón. Esto también, digamos, fue el países como Colombia que fueron tan cerrados a la inmigración y que fueron tan cerrados a la diversidad. Ahora está cambiando un poco, pero aún así las políticas dificultan un poco.
hicieron que para personas como nosotras, que por ahí teníamos más esa curiosidad de conocer y descubrir el mundo, tuviéramos que buscar otros destinos. Digamos, no pasa tanto acá en Argentina, pero acá en Argentina el contexto es otro. Y a mí me pasó, después de haber pasado por Israel y por otros lugares, llegar a Argentina me pasó lo que te pasó a vos. Llegué y me sentí como muy cómoda, muy en casa. Sí tenemos un contexto en donde si bien hay un ecosistema interesante, fuerte, que apoya, a nosotros hasta ahora nos ha venido pasando que las políticas no apoyan ese crecimiento y digamos, pasar de ser startup a ser pyme o a ser una gran empresa, esa transición es dolorosa y muy pocos llegan a hacerlo, más que nada por el contexto sociopolítico. Y creo que eso sí lo podemos ver un poco, más allá de las diferencias sociales, son contextos que no favorecen. Bueno, ahí ya me llevaste la siguiente pregunta que era la evolución. Hablemos un poco de la evolución de Latam Startups, que ahora se convirtió, Startups Latam, que ahora se convirtió en Global Startups, o es al revés, perdón. La Ahí me confundí. sí. Sí. Sí, sí, o sea, ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cómo pasaste de solamente Latam a un mercado mundial y qué mercado te enfocas? sí, o sea, fue una transición orgánica, debo de decir, o sea, en Canadá tuvimos la oportunidad de ser pioneros en dar programas hacia newcomers, gente que estaba entrando a Canadá con empresas. No que no hubiera otros programas, siempre ha habido otros programas, pero el acceso a los otros programas para newcomers ha sido muy escaso, o sea, la percepción inicial en 2014 era que la gente que, por ejemplo, en particular que venía de Latinoamérica, la percepción era que era de bajo desempeño. Entonces, en general, las otras aceleradoras o incubadoras tenían una prevención en necesariamente recibir startups que venían de otras partes porque hay de todas maneras un choque cultural fuerte, es un choque cultural de negocios más que otra cosa. Ujú. Y eso fue lo que detecté al inicio. Entonces, yo les dije a ellos, no es un tema de bajo desempeño, es un choque cultural. O sea, las empresas que tenemos en Latinoamérica son tan fuertes como las empresas canadienses desde el punto de vista de ideas de negocio o escalabilidad. O sea, tienen el mismo potencial, pero culturalmente es lo que nos pone un poco detrás a lo que esperaría, digamos, Norteamérica de ese tipo de empresas. Y obviamente las empresas que estaban alrededor, que ayudan a las empresas a crecer, tenían un poco la percepción de que, oh, los startups que están llegando a otras partes no quieren realmente trabajar, no quieren trabajar o no quieren hacer lo que nosotros les decimos que tienen que hacer, pero para muchos de ellos, o sea, es entender un nuevo contexto que no es fácil de entender en 2 o 3 meses o 4 meses. A veces se requiere mucho tiempo para ellos entender por qué razón deben hacer las cosas que tienen que hacer. Pero diciendo eso, o sea, con el tiempo, pues, o sea, yo soy latinoamericana, muchos de mis voluntarios eran latinoamericanos y teníamos una combinación de coaches de Canadian born, ¿sí? O sea, de los que habían nacido aquí, crecido aquí. Y Sí. esa combinación fue muy buena, porque teníamos estos gente que nació en Canadá, creció en Canadá, tenía esta curiosidad por la gente que estaba llegando con empresas nuevas. Y de la curiosidad también querían ayudar y teníamos de los voluntarios latinoamericanos que, bueno, que no conocían tampoco ese otro lado de Canadá y fue una buena combinación. Y empezamos a tener gente de la ciudad de Toronto y gente de otras, de las aceleradoras que nos decían, mira, tenemos este startup que viene de India o que viene de Pakistán, lo puedes recibir. Inicialmente yo decía, no. Claro, ahí empezaste la expansión. Sí, o sea, pero inicialmente yo decía no, porque me daba la impresión, nuevamente yo tenía la impresión también equivocada de que culturalmente de pronto íbamos a chocar. Entonces decía, pero es que India es tan diferente culturalmente de Latinoamérica o de las otras partes. Y nos llegó un equipo de trabajo donde el CEO era de Brasil, los otros dos cofundadores o tres cofundadores, era de Estados Unidos, el otro era de Francia, el otro era de China.
Entonces, fue el primer equipo que tuvimos multidimensional, entonces, y tenía mucha prevención porque yo dije, "Ay, vamos a ver cómo nos funciona". ¿Cómo nos Y integramos? sí, y resultó que con el tiempo, muy corto tiempo, me di cuenta de que el problema cultural de negocio tiende a ser el mismo en India, China, todos los otros mercados, Ya. tienen el mismo, especialmente si es un mercado emergente, tienden el mismo choque cultural de negocios. Y empezamos a recibir gente de otras partes y tenían el mismo tipo de problema, es el mismo tipo de problema. Ujú. Y también me di cuenta que, bueno, no somos tan diferentes en mercados Sí, emergentes uno de otro. Sí, o sea, culturalmente somos mucho más parecidos de lo que de pronto la gente mm, puede tener percepción. Cuando tienes una gente, digamos, personas que vienen de culturas musulmanas o culturas persas, o sea, es diferente, pero la eh, base es la misma, sí. Al la final el base, ser humano base de somos más valores. parecidos de lo que creemos. Sí, y eso, claro, con el tiempo ya digamos un porcentaje de más del 30% de la comunidad empezó a ser de Wow. afuera. Entonces, claro, muchos de ellos me decían, o sea, no tiene mucho sentido que nos digas, les preguntaban a ellos de dónde vienen de LATAM Startups, sí, pero tú no eres Claro, latinoamericano. ya no Entonces, hacía sentido, sí. ya no hacía sentido y hoy en día la marca básicamente refleja el crecimiento de la comunidad. Es por eso. Hermoso. ¿Cuántas personas pertenecen a la comunidad de hoy en día? ¿Cuántas tienes Desde el vinculadas? inicio, o sea, desde el inicio hemos tenido más de 200 empresas. En Slack tenemos por lo menos, no sé, 700 personas. No es una comunidad necesariamente extremadamente grande, pero es una comunidad de newcomers en Potente. tecnología. Y ese es Bien, nuestro nicho, es bien. newcomers en tecnología. Lindo. Bueno, ahí te cierro con una frase que a mí me encanta, que es referente a la inclusión, y dicen que inclusión no es que te inviten al baile, sino que te saquen a bailar. Entonces no basta con que te abran las puertas y te digan, bueno, vengan todos, entren, sino que te integren, que te llamen, que te compartan esos espacios cotidianos. Creo que ahí es donde está la clave del éxito. Y es lo que muchos países están buscando, pero no todos logran hacerlo con esa misma habilidad, digámoslo así. Así que Claro bueno, que bueno, sí. la verdad, súper interesante, muy lindo, muy linda la experiencia. Vamos a ahora un poco a hablar con Matías, que bueno, que te presentes un poquito y nos cuentes también cómo llegaste a España, cómo llegaste a Miriam, cómo fue ese encuentro y ese aterrizaje tuyo, primero personal y luego de Rexy en Canadá. Sí, claro. Bueno, yo, como vos dijiste al comienzo, soy argentino. Eh, Estuve viviendo los últimos 10 años en Perú, como parte de mi experiencia en Western Union. Y, y cuando salí de la empresa, bueno, crucé caminos con Mateo y con Claudia, quienes son mis dos cofundadores, que están en Perú, obviamente, y que hacía unos pocos meses habían fundado o comenzado a operar con Rexty. Les estaba yendo muy bien, por eso es que captó mi atención un artículo en el periódico y bueno, les escribí interesado en formar parte del proyecto y la verdad que fue un encastre perfecto de necesidades, digamos, y sí, de proyectos de carrera. Creo que, bueno, en ese momento ellos necesitaban mucho a alguien del, propiamente del negocio, ¿no? El Mateo palo. es una persona más enfocada en los temas que tienen que ver con desarrollo de software. Él es ingeniero en sistemas y Claudia también es ingeniera en sistemas. Era la que tenía experiencia en empresas del sistema financiero de Perú, pero no tenía formación financiera y tampoco del mercado cambiario. Y yo en Western Union venía Ujú. a manejar la mesa de dinero ahí, entonces conocía el mercado, conocía cómo se manejan las cosas y bueno, creo que hemos formado una sociedad muy linda, más allá del ámbito profesional. Bueno, me llevo muy bien con ellos, tenemos una excelente relación, cosa que para mí es clave. Eh, Fundamental. una de las claves del éxito es esa. Eh, y la verdad que nos fue muy bien. Ahora somos los líderes de la categoría en Perú, somos los número uno y por lejos respecto de la competencia
que existe en ese mercado. Y como parte del ADN nuestro siempre fue, o siempre formó parte de la internacionalización, ¿no? Siempre queríamos expandirnos a otros países. Hemos hecho un intento inicial con Argentina, allá por el 2018, 2019, perdón, y que no fue exitosa porque Argentina, bueno, está en la situación que está Sí, todavía, es 4 años después, por lo que se hizo muy complicado y el siguiente mercado que hemos analizado era el mercado mexicano, que tenía sentido desde el punto de vista de negocio también, porque es un mercado mucho más grande que Perú en términos de tipo de cambio, pero tiene una regulación muy rígida, muy cerrada, que espanta, y por eso no hay fintechs como nosotros operando en ese país, porque tiene unos requisitos muy elevados, tenés que tener varios millones de dólares para poder operar ah, allá. Entonces, bueno, para una startup es o mucho. una fintech relativamente joven o muy joven, es imposible. Entonces, bueno, ahí lo que se juntó también, porque una combinación de cosas, la verdad, la razón por la que estamos acá. Uno tiene que ver con un proyecto familiar. Nosotros ya habíamos estado, como decía, 10 años en Perú. Queríamos hacer un cambio, queríamos mudarnos a otro país y todavía no era el momento para volver a Argentina, que es nuestro hogar. Tanto yo como mi esposa somos argentinos. Mi hijo nació en Perú, pero somos argentinos, pero por lo Pero se tanto pone la 10, por- se pone la 10 de Messi. pero- sí, sí, igual todavía no le saqué. En un partido de Argentina-Perú, ¿quién quieres que gane? No te dice Argentina, te dice empate, pero bueno. Bueno, Este, pues, ya le va a pero, pasar. pero es fan de, pero es fan de Messi, sí, totalmente. Tiene la del Paris Saint-Germain, me pide la del Inter ahora, así que sí, 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 como los millones de chicos alrededor del mundo, y grandes en realidad. Eh, Sí. pero no era el momento volver a Argentina en ese momento y ya habíamos identificado a Canadá como un excelente destino, más allá de la reconocida calidad de vida que tienen aquí en este país, que tienen, por supuesto, temperaturas extremas en el invierno, pero están perfectamente preparados para poder convivir con eso de una manera excelente. Em, pero más allá de eso, o mejor dicho, en conjunción con eso, desde el punto de vista profesional estábamos buscando un mercado para el cual expandirnos. Por lo tanto, comencé a hacer una investigación de mercado, comencé a informarme un poquito más, a ver si existía la necesidad, si existía el mercado, si existía el espacio, y efectivamente existe. Y bueno, lo conversé con Mateo y con Claudia, y los tres estuvimos de acuerdo en que lo que inicialmente comenzó como un proyecto familiar pasó a transformarse también en un proyecto corporativo. Entonces, así fue como hemos tomado la decisión de ingresar en el mercado canadiense, y donde, bueno, también nos pusimos en contacto antes de venir aquí. De hecho, todo fue por internet en un comienzo, de manera remota, eh, pero ahí fue que nos pusimos en contacto con Miriam, con su equipo, y bueno, estoy hablando de mayo del año pasado, o sea, Año ya pasado. estamos, Y ahí lamentablemente, tú te sumaste a uno de los programas de Miriam, No te más. vinculaste. abril, mayo, ¿Sí? sí, abril Sí. empezamos a hablar, sí, abril de verdad. Abril empezamos a hablar y en mayo dijiste, Matías, yo pienso que ya tengo como 10 años. sí, la gente, Ha le sido pasa. intenso el último año, sí. Sabe mucho a la gente que me conoce eso, sí, me conocí hace 15 minutos y ya hace como 4 años que estoy soportando. Pero... Bueno, quiere decir que hay profundidad ahí en los dígitos. Sí. Está bien eso. Bien. Sí, yo justamente parte de lo que también hay dos cosas que me saltan ahí de lo que dijiste. Primero, respecto a la parte personal, todo esto de internacionalización, que es un tema que yo lo vengo estudiando y tratando desde hace un tiempo, y que para mí surgió de las
asistía, me invitan, participo mucho en programas de incubación, como jurado, en Demo Days, de diferentes ambientes, y siempre me generaba esto, decía, los emprendedores, las startups en el pitch, siempre me tiraban programas de internacionalización que yo al final salía y les decía, pero esto está en el manual de la incubadora, dentro del manual de la incubadora tienen el listado de expansión a Colombia, España, México, sin ni siquiera pensar un poco en las implicaciones de los programas de internacionalización. Y eso va justamente a lo que tú dices primero, también termina convirtiéndose en un proyecto familiar, porque ahí es donde el emprendedor tiene que cuestionarse, bueno, ¿quién de ustedes, cuándo y por qué está dispuesto a mudarse y traccionar a toda su familia? Ahora, hay bueno, esto lo voy a hablar al final, vamos a hablar un poco sobre eso, sobre los programas y en qué consisten y otras alternativas de pronto para ir transitando ese camino, pero sí, efectivamente se convierte en un proyecto que abarca, involucra a las familias y eso es algo que no puede ser ajeno. Y por eso también es mi interés de presentar destinos, por ejemplo, como Canadá, que ahí ya me trae a la pregunta que tenía originalmente, que tiene que ver con la vertical de las fintech. Fintech, acá le dicen fintech, en Argentina mucho, no sé, bueno. Justamente Canadá tiene un sector financiero que es muy desarrollado, entiendo que tiene unas regulaciones favorables y que fomenta la innovación y el desarrollo del sector de las startups en el sector financiero. Yo entiendo que dos de las que yo leí, que vi que me parecieron más importantes, era primero que les permite el testing de servicios, tiene una especie de regulatory sandbox, algo así vi, después me vas a decir si en la práctica eso es verdad o no, y después que la regulación también de Open Bank, básicamente se posiciona o lo ven como un país que es fintech friendly regulation. ¿Es cierto hasta dónde fue abierto para ti? ¿Rexy se pudo Bueno, apoyar en esos programas? ¿No? bajamos ¿Es todo eso, propaganda? bajamos A a la la realidad. reality, a la reality. Claro, es propaganda. Sí, no, mira, a ver, yo me llevé una sorpresa inicial al comienzo cuando, o sea, nosotros en Argentina aprendí, un sistema financiero muy moderno en realidad. La verdad que yo opero con bancos en Argentina y, qué sé yo, algo tan simple como una transferencia de un banco a otro gratis e inmediata es algo que, bueno, estando en Perú y pensando en el mercado canadiense, pensé que me iba a encontrar con algo muy similar, ¿no? Con un sistema financiero, como vos decís, moderno. Ujú. Y no, la verdad que no. No es un sistema financiero moderno. Es muy Eh, arcaico, de hecho. Yo creo tiene, que tiene sí, muchos años. está metido en un proceso de modernización profundo, eso sí. Hay planes para modernizar muchísimo Ujú. el sistema de pagos nacional y la infraestructura financiera, eh, pero todavía es un proyecto y lo que tiene el mercado canadiense que no le ayuda para esto, para unas cosas sí, pero para esto no, es que es un mercado muy concentrado, ¿no? Son 5 entidades financieras que tienen más del Ok. 80% del mercado, entonces eso hace que no sea tan Accesible. accesible, Ujú. sí, para decirlo de alguna manera. Los bancos, el status quo les conviene, les viene bien, ganan dinero, están cómodos, ¿no? Entonces, moverlos de esa zona de confort le cuesta mucho al regulador Ujú, y está en esa lucha, pero bueno, es una lucha que está tomando más tiempo del que los mismos canadienses saben que debería estar tomándoles, ¿no? ujú, Entonces, me encontré con un sistema financiero que no es moderno, que está en proceso de modernización, pero muy costoso, ¿no? Unos fees, unos bank fees bien ujú. elevados Alto. para operar. El sistema de pagos, pensé, digamos, uno de los países del G7, pagos inmediatos. No es muy reducido para montos chicos, pero para los grandes pagos, para los negocios, que es donde Es nos tremendo. manejaríamos nosotros, no. Ujú. Tenés opciones en las cuales, muy similar a los tiempos del sistema financiero en el Perú, donde si transferís a la mañana se te acredita a la tarde, si transferís a la tarde se te Mm. acredita al día siguiente, en Bueno, fin.
Punto para Argentina, entonces, por lo menos. Que Acá acá sí es bastante ágil. Acá, sí, exacto, yo por eso decía, yo Sí, sabía cómo son las cosas allá y pensé que iba a encontrarme algo más parecido a esto. claro. Y la verdad que no, pero al mismo tiempo, como digo, esto es una oportunidad gigante, ¿no? Yo creo que para la fintech propiamente dicha, que creo que es un poco lo que vos estabas preguntando, es un mercado en el cual hay muchísimas oportunidades porque hay mucho por hacer. Todavía, como decía, está mucho la inercia de mantener las cosas como están, o de que, pero vamos a cambiar esto, pero vamos a hacerlo lento y vamos a hacerlo bien y no sé qué. Entonces, en todo este contexto de cambio y de modernización, creo que para las fintechs la oportunidad es muy grande, pero al mismo tiempo tienen que ser fintechs que estén preparadas para esperar, que esto a lo que me refiero es, bueno, tenés que Que tener las. evolucione un poco la parte regulatoria, tal vez. Exacto. No, y sí, y aparte me refiero para que también estén preparadas financieramente, ¿no? Porque no es, mira, vendo todo y apuesto a poner una fintech en Canadá porque, qué sé yo, y bueno, y de eso tengo que vivir. Y yo te diría, tener cuidado porque te puede llegar a llevar mucho tiempo, ¿no? Ya. Es difícil, no sé si la palabra es difícil, pero es lento el proceso en el cual el sistema financiero te abra las puertas, siendo una Ujú, empresa de otro país, que por supuesto aquí nadie conoce, que por supuesto aquí nadie confía inicialmente, ¿no? ujú, Pues un sistema financiero conservador, las Mm. entidades financieras son muy conservadoras, les ha resultado muy bien, ¿no? En la claro. última crisis Mantienen el status quo. internacional, el 2008, 2009, el No sistema se financiero siente. canadiense ni se movió, Mm. cuando Estados Unidos y grandes países de Europa sí, bueno, acá no, entonces eso también se toma como argumento para decir, bueno, está bien, conservador no está bueno, pero en algunas cosas tiene sus ventajas. Y sí, es Ujú, cierto, pero a la hora de sumarse a la ola de modernización y todo eso, se corre el riesgo de dejar a Canadá un paso por detrás de otros países que quizás claro. aprovechen y más Bueno, rápido. pero viste que con esas innovaciones que son disruptivas, muchas veces el proceso es a la inversa. Digamos, acá, por ejemplo, la entrada de las fintech, no sé si estaba también tan preparada toda la regulación en Argentina cuando empezó el boom. Y después acá hacíamos el chiste, acá le das la vuelta a la esquina y encontraste una fintech, una nueva wallet, una nueva. Fue como el efecto contrario. Y bueno, y por supuesto, que era el otro tema, la permeabilidad del mercado también a la economía blockchain, a todo lo que es el mercado cripto, que bueno, acá en Sudamérica es caldo de cultivo, diciéndolo de buena manera, para todo lo que es la economía cripto. Y bueno, ¿cómo es en Canadá? ¿Cómo es el mercado? Sí, bueno, a nivel financiero ya entendimos, pero la gente, ¿cómo lo percibe? ¿Crees que hay espacio para la adopción? Yo tengo un comentario allí. O sea, am, Canadá, en particular Toronto. Toronto es el centro de fintech de Canadá. No hay Ujú, otro. O sea, a veces tú tienes gente diciendo Calgary o otras ciudades, honestamente, digamos, no tiene comparación con otros, precisamente porque el 40% de la inversión está concentrada en Ontario, y de ese 40%, el 80% está en Toronto, y Toronto está a 1 hora de New York, que es el otro centro financiero de Norteamérica, y entre los claro, dos trabajan así. Sí, 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 esos dos claro, centros financieros son increíblemente dinámicos, ¿sí? Mientras que Toronto es extremadamente conservador, New York es mucho más volátil y liberal. Tú vas a Manhattan, puedes colocar un banco con $2 millones, ¿sí? Es una cosa, es un dinamismo que hay allí que se da, digamos, en este corredor. Entonces, por esa razón, hay muchas fintech en muchas áreas, pero lo que hace que en Latinoamérica y en otros mercados emergentes fintech surja es precisamente la informalidad. Porque, o sea, claro, tú puedes trabajar, puedes hacer lo que quieras en mercados emergentes y a ti te vale lo que el gobierno te diga. Porque la gente poco sí, usualmente es ha verdad. crecido así. O sea, bueno, o sea, hacemos esto y luego miramos qué pasa, ¿verdad? Pero, o cambiamos el sistema, o sea, el sistema va a tener que cambiar por fuerza, por adopción.
Mientras que aquí, o sea, la gente es muy respetuosa del sistema de gobierno. Entonces, tú no Claro, vas a tener la gente, digamos, tratando de retar necesariamente el sistema de gobierno no va a porque hay. desafiar el sistema. No, porque, o sea, tú no te quieres meter en una pelea con CRA, por ejemplo, Canada Revenue Agency, Sí, eso te manda a la cárcel. Es lo mismo que sí, en es como el Estados IRS, Unidos. no quieres O problemas con sea, el IRS. I'm sorry, eso puede ser cualquier billón de dólares que puedas tener, pero te puede mandar a la cárcel fácilmente. Sí, entonces la gente tiende a tener un gran respeto porque hay consecuencias. En Claro, Latinoamérica no hay consecuencias, es que, o sea, o pueden haber consecuencias hacia adelante, pero son, digamos, sí. variables, ¿no? Entonces, Mm. es, Bueno, es, Shakira pagó 7 millones en España recientemente. sí, y yo no sé si le va a finalizar el proceso, o sea, Claro, sí va a salir de eso. sí, no sé cómo va a salir de eso. Y Sí, es otro formato, pero digamos, por ejemplo, Uber, hablando de una vertical que no es fintech. Por ejemplo, Uber, el proceso de irrupción de ingreso, de entrada al mercado de Uber fue Airbnb. Fueron modelos de otras verticales que fueron disruptivos y entraron más o menos a las malas. Y después ahí fueron regulando, negociando, conversando, en algunos países más que otros. sí, pero tiene un nivel de riesgo medible, ¿ves? Es un Ujú. nivel de riesgo Ok. medible cuando tratas de manejar los grises en el riesgo, Ujú. ¿verdad? Y hay un manejo de grises corto, pero se pueden manejar esos grises. En fintech, el riesgo en esa área, o sea, es realmente que te puedes meter en un gran lío con CRA. Sí. O sea, y por ese lado es difícil. Yo pensaría que por más de que los bancos son conservadores, sin embargo, tú puedes hablar con gente de alto nivel en un banco sin necesidad de tener una carpeta roja para hablar con ellos. ¿Sí? O sea, ellos son mucho más asequibles para hablar y yo Sí. creo que, o sea, mientras en Latinoamérica, sí, realmente para hablar con un ejecutivo de alto nivel, o sea, tienes Sí, que sobre todo en Colombia, calculo que conocer Perú, que somos aquí más nuestro. burocráticos en eso, sí. Aquí les puedes hablar directamente, pero tienes que formar una relación a A tiempo. lo largo del tiempo. Sí. Sí. Entonces, Ujú. es Claro, un la approach. confianza. Sí. Y sin ese approach, y por eso dice Matías, hay que tener paciencia, porque ese approach es de que me conocen, mantengo la relación y no es una relación personal, es una relación de negocio. Ujú. Tengo una relación y contacto con esas personas al punto de que ya me tenga la suficiente confianza de que me van a dar la oportunidad de hacer esto. En particular, el fintech de Rexty tiene unas regulaciones bastante duras, ¿sí? Hay otras Sí. fintechs que son mucho más livianas, pero la de ellos tiene una regulación dura porque es una regulación de cambio de dinero, en donde hay muchos nuances, Sí. donde la gente tiende a tener mucho más, digo, prevención, ¿no? Sí, Ujú. no, y aparte que siempre el tipo de cambio compra-venta de dólares ha sido un mercado que, eh, bueno, es una de las herramientas que se utiliza para lavado de dinero. Entonces, el Sí. hecho, por más que uno, o en el caso de Rex, es una empresa digital, todo el dinero ya está formalizado, es todo dinero bancarizado, digamos, acá no hay efectivo ni nada, pero conceptualmente siempre para la matriz de riesgo de las entidades financieras, el FX, y bueno, ni hablar cripto, que por eso Mm, no estamos ahí, pero FX está dentro de las de las más reguladas, más, sí, más riesgosas, más para decirlo de riesgosas, una sí. manera, ¿no? En Entonces, Ujú. cripto, o sea, Ethereum, Ethereum que es probablemente la segunda más fuerte después de Sí, Bitcoin, digamos, mm, el fundador de Ethereum es de acá, es canadiense. es canadiense, ¿verdad? Tenemos otra de las criptomonedas más, cripto companies más fuertes también, que es de acá, ahorita se me va el nombre, porque justo sí, hablando de esto, ayer estuvieron resolviendo el tema del problema legal que ellos tienen en Estados Unidos, porque el cofundador, supuestamente, Binance Binance, el cofundador violó participó en sí, Estados Unidos. participó en, ¿Verdad? Entonces, ujú. y él decía, bueno, pero es que yo no sí, tengo la empresa en Estados Unidos, la tengo en Canadá, no importa. O sea, Sí, igual puede ir a la cárcel allá. sí. Entonces, pero es una empresa canadiense de cripto, o sea, cripto aquí es bastante fuerte, la gente lo peleaba bastante, ¿verdad? Y pueden crecer a niveles
digamos, muy competitivos a nivel mundial. Por Ethereum es muy competitivo, esta otra empresa es muy competitiva. O sea, hay la posibilidad y yo creo que hay mucho más, la recepción hacia cripto es, en general, de la población es buena. Ha sido amplia. Ha sido amplia, pero, o sea, sí, yo creo que el tema es que es, en Latinoamérica se conoce y se conoce más en Argentina y en Uruguay por la situación precisamente política, económica de Argentina-Uruguay. La gente tuvo Uruguay que... no, Argentina y Venezuela Bueno, fueron los que más. Uruguay maneja, digamos, yo viví en Uruguay un año, o sea, y yo sé que ellos manejan una relación con Argentina Sí, desde un Sí, punto de es vista la vía de escape, la digamos, vía de la escape, estrategia, exacto, es sí. una vía de escape. Pero desde el punto de vista de que es conocido y de que es adoptable, precisamente ha sido por un tema político y económico que ha forzado a la población a tener que usar cripto. Claro. Es en Venezuela y en Argentina, ¿verdad? La población aquí en Canadá no está forzada a usar cripto. Lo utilizan porque es, digamos, es una ventaja, es el futuro probablemente monetario del mundo, pero todavía está en pañales, es muy, o sea, es mucha cosa que todavía no se sabe que vaya a pasar. Lo que sí sabemos es que no va a desaparecer, Sí, ¿verdad? Va a seguir sí tiene evolucionando. que madurar. Sí, es un mercado que tiene que madurar y digamos aquí, bueno, las transacciones con USDT se han convertido más populares, digamos, a la hora de pagar servicios. Allá lo utilizan, ya lo están utilizando también para pagos o más, están haciendo más holding. ¿Cómo ha sido la adopción? Más o Yo menos. veo aquí la gente haciendo pagos con Bitcoin, o Sí. sea, hay cierto nivel de adopción, pero yo no Ujú. pensaría que es al nivel que se ve en Argentina o en Venezuela. O sea, no. no sé cómo es la situación particularmente allá, pero cuando yo estuve viviendo en Uruguay, a mí me tocó la primera, la Bitcoin, la primera Ah, edición, Bitcoin. me tocó la primera edición. O sea, en esa oportunidad, o sea, era completamente nuevo el tema. Eso fue en 2014, cuando se dio creo que Sí. la primera edición allá. ¿Sí? Cuando eso estaba pasando, en Canadá, en Vancouver, estaba surgiendo la primera cash machine para criptomonedas. Ujú. Mira. ¿Sí? Y fue la primera, la segunda en el mundo, después de Uruguay, que colocó la primera máquina. O sea, lo que yo te diría es que sí hay, obviamente sí hay gente que hace transacciones en Bitcoin, hace transacciones en criptomoneda. Mi esposo es CISO para una empresa de cryptocurrency bastante grande, entonces de ahí es donde tengo más o menos el conocimiento. Información, sí. Partes, digamos, en algunos convenience stores, son tiendas de barrio, a veces se ve como se reciben transacciones en Bitcoin o cosas así, pero no hay una necesidad. O sea, necesidad Sí, más que... sí, son mercados que tienen todavía confianza en su moneda, Sí. respeto, confianza, tanto en la moneda como en las instituciones que la regulan. Eso Exacto. genera obviamente otra adopción. No tienen esa urgencia. Sí, Em, ya que lo ven desde sí, el punto de vista de inversión, Sí, inversión, es como algo exacto. sofisticado, sí, una claro, sofisticación. está Sí, bien. Sí, sí, es un poco la evolución hacia dónde va a ir la moneda. Bueno, hay otros proyectos que también están vinculados a lo que es blockchain. Y eso, ahí va a la siguiente pregunta. ¿Qué otras verticales yo, dentro de lo que vi, bueno, todo lo que es tecnología, energías renovables, ciencias de la vida, biotech y pharma, entiendo que también son muy importantes en Canadá, todo lo que está vinculado con la extracción de recursos naturales, un país que también tiene mucho recurso natural y bueno, y un tema que tiene mi particular atención, que son las industrias creativas. Entiendo que esos son como los puntos de foco. Para ti, en tu experiencia, que has traccionado startups de afuera, ¿en dónde ves las oportunidades, las principales industrias en donde hay apoyo también a nivel gubernamental? Aquí está manejado por clusters. Entonces, el Ujú. gobierno, digamos, determina un lineamiento en cluster. Digamos, las provincias en particular les van a dar una cantidad de dinero por parte del gobierno y de ahí se desarrolla, digamos, toda la parte privada y de inversión hacia esos clusters. So, tú tienes, en particular aquí en Ontario,
Lo más fuerte es vehículos autónomos. En todo lo Bien, que tenga que ver con tecnologías alrededor de Smart Cities, vehículos autónomos, tiene una gran cantidad de inversión acá. El sector manufacturero en vehículos es muy fuerte porque estamos muy cerca de Detroit. Digamos, compartimos esa parte de manufactura con México también. Digamos, México es muy fuerte en el sector automotriz, entonces lo que fue el antiguo NAFTA, como se llame ahora la segunda versión de NAFTA, continúa siendo muy fuerte en el tema de vehículos autónomos. Desde ahí se desarrollan otras cosas. Inteligencia artificial, generative AI, ha sido un topic fuerte este 2022. 2022 y 2023 ha sido como muy sigue evolucionando. Hay que también recordar que el padrino de la inteligencia artificial es un canadiense y da clases en la Universidad de Toronto. Trabajó con Google por muchos años en inteligencia artificial. Entonces, hay una gran, digamos, concentración en esa área, yo diría ahora, y obviamente viene con todo lo que viene relacionado con Web3. Todo lo que sí, venga. Yo no diría que industrias creativas. Industrias creativas para mí es casi inexistente, si no es por el tema de, obviamente, video games y todo eso, pero más que todo por el tema ujú, de el ciclo de comercialización es mucho más amplio y la escalabilidad es mucho menor. Entonces, en Latinoamérica, industrias creativas creo que tiene, más allá de video game, también tiene mucho que ver con, no sé, con otras verticales que no necesariamente aplican acá. Si estás hablando de video game, virtual reality, ese tipo de cosas, sí, sí aplican a sí. industrias creativas, pero más allá de eso, Otras no. áreas de industrias creativas, no. Bien, Entonces, dependiendo de la provincia, vas a ver, digamos, hay diferentes clusters. Clúster digital que está en British Columbia, está el clúster de las tecnologías del océano que está en las provincias del Atlántico. Clúster manufacturero está aquí, el de AI está en Quebec. O sea, cada provincia tiene un clúster. Entonces, y maneja un sector tecnológico. bien, interesante. Bueno, súper. Bueno, y a partir de eso, que era lo que me había surgido de una de las primeras cosas que había dicho Matías, dentro de las estrategias de aterrizaje de soft landing en otros mercados, bueno, siempre también, tanto para el gobierno como para los programas nacionales, pues obviamente el interés es que se mude la empresa, el emprendedor, que haga esa inversión. Pero bueno, sabemos que siempre es como el huevo y la gallina, ¿no? Porque entonces ahí hay varios factores. Entonces está el capital, cuánto capital necesito para mudarme, pero después necesito inversión. Entonces, para recibir inversión local también tienes que tener la empresa allá. Entonces, que ahí la dinámica muchas veces se empieza a gestar en empezar con ventas, empezar con una estrategia de mercado y ventas en el país para ir probando mercado y después ir poco a poco, ir poniendo, yo digo como cuando uno entra al agua fría, primero entras un pie, después entras el otro, y ahí vas poco a poco probando. ¿Cómo ves tú ese proceso? Entiendo que los programas de ustedes son programas en donde ya la persona tiene que tener una inversión, digamos, definida para llegar al país, aterrizar, instalarse. ¿Cómo ves tú, o de pronto Matías, por qué no Le voy a dar la empezaron, palabra digamos, con primero a esa? Matías, porque una cosa es lo Sí. que yo les puedo decir. Obviamente cada entrepreneur tiene su propio concepto de landing y cómo, digamos, la percepción de cómo es antes y luego después y qué es lo que tuvieron que realmente hacer. Depende a Ujú, veces mucho del tipo de empresa. Pero ujú. Matías, da primero esa percepción, sorry. Sí, bueno, la verdad es que todo depende mucho el estadio de tu empresa, ¿no? En qué situación estás vos, cuál es la estrategia que tenés eh, para el mercado, qué nivel de presencia pensás tener y todo eso. Yo creo que cuando hablamos de venir a un mercado como el canadiense, creo que lo que tenés que tener claro es que un poco esto que hablábamos recién de lleva tiempo, ¿no? No es que
se pueden llegar a dar, pero son contadas excepciones los éxitos inmediatos. No es un mercado en el cual la gente esté más predispuesta a probar cosas nuevas, sino que se tiene que sentir cómoda, ¿no? Como que te conoce, que hay cierta familiaridad con vos o con el servicio que estás ofreciendo. Yo creo que en mi experiencia particular, nosotros hemos llegado a Canadá a través de un intracompany transfer, que es básicamente creamos una sociedad Rexy Canadá, entonces Rexy Perú me transfirió a Rexy Canadá, ¿no? Yo soy empleado de Rexy Canadá aquí, que es un camino muy rápido y bastante simple, ¿no? Para los casos en los cuales pueda llegar a hacerse, lo recomiendo totalmente. Es muy simple y es de los rápidos para tener todo en línea. Y, pero después, bueno, existen otras situaciones donde son otros programas también de Global Startups, donde, bueno, tenés el Startup Visa, que, bueno, eso ya requiere como un proceso, distintas fases, es mucho más lento también en cuanto a los tiempos burocráticos que implica. Pero bueno, como todo, tiene su, su parte positiva y su parte menos positiva. Pero desde mi experiencia, la verdad que lo que creo que es importante que todo el mundo sepa es que, primero, que si estamos hablando de alguien que quiere venir a vivir a alguna de las grandes ciudades en Canadá actualmente, todo lo que tiene que ver con housing está súper difícil, súper complejo. Van a leer artículos en los diarios todos los días hablando de esta problemática y no exageran, es bien complicado y creo que es No hay un... oferta, falta oferta. Sí, hay mucha demanda. Hay mucha La demanda. oferta no puede seguirle el paso a la demanda, ¿no? Canadá está abriendo las puertas, como vos dijiste, y sobre todo estos últimos años y los que vienen van a ser muy agresivos en cuanto a la captación de gente del mundo. Estás hablando de 500.000 de personas por año, donde bueno, por razones lógicas, la construcción no No puede seguir. acompaña. Exacto. Entonces, lo que tiene, y aparte, bueno, concentración de esa inmigración en ciertas ciudades sí, centros urbanos, eso quería decir. Entonces, eso obviamente que hace la situación bien compleja y no es un tema menor, porque eh, obviamente, al haber mucha demanda y poca oferta, no solo que cuesta encontrar, sino que lo que encontrás es muy caro. Entonces, yo creo que ese es un consejo que me gustaría darle a todos los que están pensando, es no subestimen, de hecho, sobreestimen el costo de vivienda una vez llegados acá, porque va a ser muy importante. Sobre todo si necesitas estar cerca de la ciudad, cerca del centro, por tu actividad, ¿no? Y después es simplemente, bueno, la importancia de meterse en algún programa o de aceleración o de incubación, dependiendo del estadio en el que se encuentre tu empresa, para que te facilite todo el resto de las cosas que parece poco o puede no tener relevancia, pero creo que es muy importante. Esto que hablaba Miriam recién o hace un rato del networking, de empezar a entender lo más rápido posible un mercado completamente distinto al que vos estabas habituado o el que tenés en tu país, ¿no? Que es muy distinto, muy canadiense, ¿no? Muy de Canadá y para Canadá. Entonces, mientras cuanto antes vos sepas y entiendas cómo funciona, va a ser mucho mejor para que puedas venderlo y puedas comenzar a Sí, el approach yo creo que en ese sentido es muy similar a Estados Unidos, Europa. Entonces, aprender a hacer negocios aquí de alguna manera es casi lo mismo en Estados Unidos, casi lo mismo en Europa. Entonces, es un approach muy de mercados maduros, ¿sí? Y es donde la gente no te da más de 15, 30 minutos
a presentar o hablar, o sea, tienes que ser muy directo, tienes que hacer muchas cosas que en Latinoamérica, por ejemplo, tendemos a dar mucha vuelta, o a Sí. decir una cosa, o sea, aquí no tienes el tiempo para dar vueltas y decir, o sea, dime Ujú. para qué me estás contactando y por qué, y no tener un resentimiento porque la gente te dice, no me parece que tenemos algo que hablar, ¿sí? O sea, Ujú. no hay nada detrás, no hay nada personal, por lo cual no quiere hablar contigo, simplemente no tiene el tiempo en el día para estar solamente hablando con una persona Para porque sí. explorar. Sí, y esto es una de las cosas que, por ejemplo, trato de hablarle mucho a los startups porque a veces a mí misma me llegan mensajes de gente en LinkedIn que dice solamente hola. O sea, y, ah, o sea, Sí, LinkedIn, bueno, hoy en día se convirtió en algo bastante complejo porque porque o te dicen contactan hola, por todo. ¿cómo estás? Y ellos esperan que les responda y tengamos una conversación en Claro. LinkedIn. Y, o sea, hay tantas horas en el día, no es porque yo esté súper VIP ocupada, no es eso. Es No, que no. obviamente tú tratas de concentrar en las cosas que tienes que hacer. Y, o sea, y la persona no te llega directamente con el mensaje que tienes que llegar. Es muy importante, digamos, no, el latinoamericano tiende a ser muy dramático, entonces usualmente muy sensible. Entonces usualmente escucha, oh, no tengo tiempo ahora, ¿qué necesitas? O sea, la gente dice, oh, si Mala ya onda. no quiero, si ya no quiero hablar contigo, entonces, o sea, pero, o sea, es un tema muy cultural Cultural. desde ese punto de vista, ¿no? Sí, Y es lo que es verdad. vivienda es la misma situación que pasa en New York, en San Francisco, o sea, es un tema tremendo. Sí, Veo es el de I have no time. Y me pasó lo mismo en Israel. Los israelíes son así o peores porque ahí tienes un componente Middle East que es poco más complejo, pero es así. Vas directo. Después nos podemos tomar una cerveza, un café, después podemos charlar, pero primero el primer approach es dime para qué vienes, qué puedo hacer por ti, qué puedes hacer por mí y ya está. Sí. Sirve, sirve, si no sirve y no tomárselo personal. Eso sí es no tomárselo. clave. Acá es muy, muy difícil en Sudamérica. Y el Es tema de verdad. vivienda que decía es muy importante también, o sea, pasa en las grandes ciudades de Norteamérica, o sea, la adquisición de apartamentos y todo eso. A veces veo a los startups llegando y diciendo, oh, no, necesito una casa con 4 cuartos, 2 baños y un carro No va a también. pasar. O sea, no, y a veces hacen la inversión de hecho alquilar una casa y comprarse un carro y o sea, ya se les acabó el presupuesto Claro. de la mitad del año solamente en eso Sí. porque, por ejemplo, en Latinoamérica es importante tener carro. Esa es percepción. O sea, la Sí. gente cree que porque tiene un carro y la otra persona está Símbolo diciendo, de "Ah, estatus. Sobre todo, más que nada, Colombia, nosotros vivimos mucho eso claro, no, lo he visto símbolo de estatus. Latinoamérica, en Perú es lo Mm, mismo, creo. En, Sí. en, en Chile es lo mismo. Entonces, a veces la sí, gente que me dice, necesito comprar un carro. Y no necesito. Nadie te va a preguntar mm, dónde vives, sí. si te estás transportando. Como a la gente no le interesa eso. O sea, es una cosa que es cultural también. Entonces, Mm, diciendo eso, pues hay muchas cosas pequeñas que hay que, obviamente, hay que entender, porque si entiendes eso, obviamente puedes ir a Estados Unidos, Europa, donde quieras. La gente tiende a ir, por ejemplo, latinoamericano a Miami porque tiene amigos en Miami, porque es caliente, pero de pronto en negocios no le conviene. Lo que le ujú. convenía era de pronto ir a Sí, Seattle. lo que hablábamos, ¿dónde estás en tu mapa de internacionalización? ¿Bajo qué criterio estás tomando estas decisiones? Exacto. Entonces, Sí. son muchas cosas pequeñas. A veces el programa de aceleración, desde el punto de vista mío, o sea, y esto es un punto de vista muy personal, es porque yo he tenido empresa. Entonces, yo no creo que todas las empresas son iguales, ni están en el mismo estatus. Claro que si me Ujú, dieran, yo lo dije esto el día o en LinkedIn, si me dieran $1 por cada empresa que me dice que está más avanzada que la otra, que cada vez que hablo con los startups, ellos son los más avanzados, son los que están más, sí, sí, ellos no, sí, ellos son más maduros. Pero nunca nos pasa siempre que aquí les toca comenzar de cero. Sí. Les toca comenzar mm, de cero. Pueden ser rockstar allá, aquí les toca comenzar de Exacto. cero. Y eso pasa a todos los niveles, ¿eh? Ustedes ujú, ven digamos, el documental de Robbie Williams, que era superstar en Inglaterra, o
Se fue para Estados Unidos, nadie lo conocía. Entonces, es que tienen que empezar muchas cosas, la gente no los conoce, así es la cosa. Entonces, programas de aceleración pueden ayudar para hacer ese networking que se necesita, ¿verdad? Pero yo considero que cada empresa necesita un approach diferente. Entonces, no podemos darle los mismos recursos a todas las empresas. Lo que hay que mirar a ver en qué, o sea, qué realmente necesitan y de allí empezar a deploy los recursos que se pueda dentro de lo No que hay nosotros. fórmulas. No hay una fórmula perfecta. Y de mucho de esto depende mucho del entrepreneur de absorber culturalmente el estilo de negocio de acá y tomar ventaja de los recursos que tienen las aceleradoras porque hay muchos, o sea, recursos no les va a faltar. En el sentido digamos, de que necesitan un C-fractional, un market intern, o sea, cosas así, de recursos de gente que les va a poder ayudar a Sí, mejorar el sistema. Hay grants en el mercado, sí, hay que saber también cuándo aplicar, cómo aplicar ese tipo de claro. cosas, pero hay que saber cómo utilizarlos. Entonces, Bien, ¿y cuál es, y previo a eso, digamos, cuál es la parte previa a eso, antes de llegar, para ir a explorar mercado, para ir a conocer un poco el mercado? ¿Ustedes tienen programas que le permitan a las empresas esa preliminar? sí, bootcamps. Los bootcamps son buenos para nosotros en el sentido de que la gente viene por una semana o menos de una semana, conoce y ya se hace una idea más o menos de qué tiene, pero yo no creo, y me corriges, Matías, que nadie está suficientemente preparado para entrar. O sea, una cosa es de pronto venir una semana, otra cosa ya es vivir y Sí, hacer claro. la dinámica aquí, o sea, Claro. sí. Sí, bueno, es un tráiler. Una cosa es el tráiler, otra cosa es ya La la saga película. completa. Sí, sí, Exacto. sí, Sí. está bien. Sí. Bueno, claro, pero digamos eso te ayuda un poco a, a parametrizar tus decisiones y a de pronto minimizar los riesgos. Creo que va más orientado a eso. Usualmente los bootcamps realmente te toman una perspectiva high level de cuál es el potencial del mercado, ¿verdad? Y yo honestamente veo muchos de los startups a veces muy entusiasmados, terminan el bootcamp muy entusiasmados, pero obviamente, o sea, si nosotros vamos a colocar un programa de aceleración, si van a entrar en un programa de aceleración, nosotros estamos colocando 100% de nuestra parte, necesitamos que el startup coloque el otro 100, ¿sí? Entonces, no, nosotros no podemos hacer el trabajo por ellos. O sea, ellos tienen que hacer un trabajo muy fuerte. A mí Ah, particularmente me toca hacer un trabajo muy fuerte en mi propia empresa para hacer lo mismo que tienen que hacer todos, que es yo no subir en revenue. O sea, nosotros actuamos mucho como una startup, ¿sí? claro. Entonces, nosotros también dependemos de tener clientes internacionales, locales. Tenemos que también buscar fondos. O sea, hacemos mucho de lo que la startup hace. Entonces, mucho de lo que nosotros les decimos es basado en experiencia propia y no solamente en porque queremos darles un lecture en qué es lo que tienen que hacer. Muchas aceleradoras a veces tienen gente muy teórica. O sea, en vida real, teoría no te sirve. O sea, al final de cuentas, necesita mucha gente que haya pasado realmente por los mismos pasos que tú has pasado similares para saber, digamos, esta persona yo sé por lo que está pasando, ¿sí? Y podemos darle los recursos aquí y allá. Entonces, no me voy a adentrar mucho en los programas porque la información está en la página web, Está en la pero página. programas que tenemos, de pronto, si alguien quiere explorar bootcamps, si alguien quiere migrar, estar visa, y si alguien quiere solamente venir digamos, ya tiene el problema de migración resuelto, está el programa corporativo, ¿sí? Que ya lo cambiamos por un programa que se llama Go Global, que es una inserción de cosas que tenemos en otros programas, lo unimos en ese. Pero ese programa es precisamente para gente que no necesita migrar o ya resolvió Ya migración. resolvió. Ok, ok, esa parte o esa etapa de, por ejemplo, abrir equipos de ventas previo al soft landing de una empresa, no lo ves como algo que sea factible, digamos, o por lo menos no desde el área de ustedes. La empresa para nosotros, y esto no le gusta muchas veces a la gente, se tiene que hacer un market research al inicio y volver a descubrir cómo van a aproximarlo, porque si se ponen a vender o tratar de vender directamente, van a No, perder claro, dinero
para descubrir que la gente no les va a comprar. Ujú. No, Entonces, claro, digamos, una estrategia de marketing y ventas, digamos, que esté orientada a la venta del producto desde afuera, digamos, esto como pensando como te decía, como una previa, digamos, antes de ir y meterse de lleno en el mercado. sí, o sea, sí, porque muchas veces, a veces el perfil del cliente es el mismo, pero el approach es tan diferente que así Ujú. sea el perfil del cliente mismo, en Latinoamérica ese cliente te va a comprar, pero aquí no. Sí, Entonces, claro, sí, obvio. tienes que mirar, si lo tomamos desde el lado de vista de cryptocurrency y esto que estábamos hablando, tú en Latinoamérica tienes una necesidad, en Argentina y Venezuela, de usar cripto hasta cierto punto, pero el cliente aquí no lo va a comprar por necesidad, comprar por Sí, sofisticación. eso está claro. Entonces, el approach es diferente. Sí, o sea, no sé, Matías, tú de No, pronto yo creo que no recomendaría, o sea, no veo este mercado como un mercado al cual vos le puedas vender remoto, no. ¿no? Ajá, Por lo que ok. hablábamos antes o a lo largo de la conversación, de la importancia de generar confianza, que te tienen que tener confianza, te tienen que conocer, el hecho de que, porque acá estamos hablando siempre de emprendimientos jóvenes o pequeñas empresas, en donde el fundador está involucrado en el día a día de la compañía normalmente, entonces creo que el mensaje que transmite que uno de los fundadores o una de las cabezas de la compañía está acá y le puede ver, le puede estrechar la mano, lo puede escuchar hablar en vivo e en directo, es Hace una diferencia. sí, Mm, gigante, Claro. gigante. Transmite mucha confianza al otro, como, ah, bueno, mira, vino él, o sea, no es que me está vendiendo ujú. espejito de colores, sino que no, es real, es Sí, hay real. que tener, Ujú, small medium business aquí son empresas de menos de 10 millones de dólares y ujú. menos de 2 empleados. Entonces, Bien, cuando tengo una empresa que me dice, sí, ya tenemos 2, 3 millones de dólares, ok, entonces todavía se considera small medium business, ¿sí? claro. Dentro de la sí, Microempresa. micro, Sí, son otros de números. sí, dentro de la categoría, ¿no? Entonces, es importante lo que él dice, la presencia vale, venir y, o sea, tú le puedes decir, hay gente que me dice, mira, es que yo vengo, no sé, de Chile o vengo de Perú, o sea, la gente aquí escucha, viene de Tanzania, o sea, yo no conozco Sí. nada de su país o no conozco cómo exitoso sea allá, o sea, o Incluso siendo, o sea, en nuestro caso, que somos el número uno en Perú ujú, de plataformas no hay problema. digitales, eh, no es algo que te vaya a inclinar a alguien como para decir, La ah, bueno, balanza. entonces, Sí, y sí, no tiene relevancia. Sí, o sea, es como entonces, alguien te viene y te dice, mira, tenemos la empresa fintech número 1 en Tanzania, pero tú no sabes nada de Tanzania, sí, o sea, eh, ellos dicen, Claro, ok, vamos a probarlo el acá y sitio ver si acá está también puede ser el número buenísimo, uno. genial, pero ¿y a mí qué? Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, Sí, hay que probar que en Canadá también puede llegar a ser el número uno, entonces. Canadá o Estados Unidos, obviamente, a veces viene la gente y me dice, no, yo ya tengo clientes en Estados Unidos, ok, ¿cuántos clientes tienes? Usualmente tienen clientes que son latinoamericanos en Estados Unidos que les Claro. han comprado, Claro, entonces no han tenido todavía ese no cuenta. cruce. No, a veces no, a veces no. No digo No, no, es que muy no, diferente. no es serio, pero hay que entender que para hacer un modelo de negocio escalable, realmente escalable, te tendría que comprar cualquier persona, indiferentemente Ujú, de donde esté. Entonces, si solamente es latinoamericano, todavía no has pasado esa barrera, ¿verdad? Tú ves, por ejemplo, Hootsuite, Zoom, Uber, si ellos están en cualquier mercado, ujú. cualquier persona entiende el modelo de negocio. No hay que ser explícito con ese modelo de negocio, la gente sabe cómo utilizarlo, ¿sí? Entonces, en Latinoamérica, muchos mercados emergentes, todavía hay un nivel de sofisticación que necesita explicar Ujú. cómo funciona. Y si tú ¿Cómo necesitas, funciona? Sí, entonces, porque no resuelven problemas que son claves en el mercado. Digamos, lo que yo te decía al principio de la charla, en mi experiencia, nosotros le terminamos por accidente vendiéndole a la parte francesa de Canadá, porque claramente yo le estaba, en ese momento sin quererlo, no lo pensé, no hice un estudio de marketing para eso, la verdad, simplemente puse unos servicios en francés y ahí empezaron a llegar los que hablaban francés porque claramente había una necesidad
y había un Claro. dolor en el cliente que había que explorar. Después le hubiera podido sacar mejor provecho, pero eso es otra historia. Y Pero eso ahí va, pasa a mucha gente. Ellos dicen, bueno, tengo un cliente aquí, porque tienen un cliente en Estados Unidos. Ellos dicen, ya le hicimos, o sea, ujú, ya penetramos Estados Unidos. Eso no quiere decir que penetraron Estados Unidos. Si eso quiere sí, decir que era un cliente, o sea, ahorita tiene que replicar la misma cosa con 100 más. Claro. sí, sí, es un caso de uso, pero eso no te garantiza el éxito. Hay muchas cosas en el camino. Genial. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Vamos a ir concluyendo. Yo creo que nos queda solamente como el headline y ahí más que nada, Miriam, de por qué una startup debería pensar en Canadá para instalarse. Y bueno, y dejar la invitación después de Rexy también, si nos quieres también dar tu headline ahí, porque yo tengo mucho que pensar sobre Western Union y todos esos casos de cambio virtuales. Me da mucha curiosidad sobre Rexy. Así que ahí les dejo para que hagan su pitch, su last pitch. No, en Canadá yo lo que les puedo decir es que para los que quieran entrar a grandes ligas y están preparados para entrar a las grandes ligas, piensan en Canadá como un mercado donde pueden entrar a esas grandes ligas. No es un mercado fácil, o sea que no es para todo el mundo. Entonces, hay que pensarlo bien, pero es grandes ligas. Así que Bien, es juego. espectacular, Bueno, y por mi espectacular. lado, nada, Rexy, la invitación, por supuesto, para las personas que nos vean desde Perú, que es donde estamos operando actualmente. Nosotros somos una plataforma digital donde permitimos a las empresas, pequeñas y medianas empresas principalmente, ese es nuestro foco, comprar y vender dólares por internet, muy fácil, muy cómodo, con una aplicación en el celular, con una página web. La verdad que el proceso es súper simple. Tenemos un equipo de profesionales también preparados para asesorar y darte los mejores consejos de cuándo comprar, si conviene esperar, una lectura y una visión del mercado a futuro, cambiario y la evolución del tipo de cambio. Y bueno, coming soon, obviamente lo mismo aquí en Canadá, así que estén atentos los que estén por venir o los que ya estén, porque escucharán de nosotros. Excelente. Bueno, Claro que buenísimo. Esperamos también hacer seguimiento a los próximos pasos de Rexy, After Canada. sí. Muchísimas gracias, Noelia. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Fue súper interesante. Muchos éxitos y bueno, seguimos en contacto y ahí vemos cómo podemos encontrar sinergias. Claro que sí. Igualmente. Nos Muchísimas vemos. Un gracias. gusto. Que estén Chao. muy bien. Chao, chao. Chao, chao.